Buenos días, mi nombre es Alecna Villegas y en la clase de hoy yo seré su profesora y les hablaré de la elaboración de nómina en Venezuela. ¿Cuál es la importancia de una nómina? Una nómina es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones, así como también otras asignaciones correspondientes y otras deducciones que pueda suscitarse de la empresa. Además, las nóminas son una parte importante a la hora de llevar la contabilidad en el negocio. Veremos definición de nómina, características, cómo elaborar una nómina, asignaciones y deducciones y ejemplos de nómina. La nómina es un proceso donde se detallan retribuciones y asignaciones. También se detallan deducciones que son legalmente autorizadas por la Ley Orgánica del Trabajador, los trabajadores y las trabajadoras. El pago de la nómina tiene como objetivo llevar el control y generación de la liquidación del pago de salarios, cumplir con las obligaciones de pagos a terceros contraídas por la empresa y el personal con base en la ley y en las deducciones autorizadas, y proporcionar información administrativa y contable para la empresa y entes encargados de regular las relaciones laborales. La palabra nómina se deriva del vocablo latino onoma, que significa nombre y antiguamente se refería a la lista de los individuos que en una empresa habían de percibir ingresos por concepto de salarios, justificando con su firma el hecho de haberlos recibido. Esos fueron los primeros pasos en materia de control del pago y las prestaciones de los trabajadores, función que con el tiempo ha ido evolucionando hasta llegar al momento actual en el que las grandes organizaciones invierten en procesos y programas altamente sofisticados, utilizan grandes espacios físicos para desarrollar dichas tareas y cuentan con un personal dedicado exclusivamente a calcular nóminas y realizar pagos. En las características de la nómina tenemos que la nómina es un documento de naturaleza contable con validez legal donde se especifica la relación de pago establecida entre un trabajador o prestador de un servicio y una empresa contratante. En la nómina deben estar presentes datos fiscales de la empresa contratante, tal como nombre, cédula o registro de información fiscal RIF, nombres y números de cédula o del RIF de los trabajadores, identificación del puesto de trabajo, la fecha de ingreso, la antigüedad en la empresa, el cargo, y como tal, una nómina es una factura de pago. Por lo tanto, en ella se debe reflejar el salario base del empleado, sobre el cual se deben hacer deducciones y retenciones correspondientes. A esa cantidad se le suman los complementos salariales, que pueden ser por antigüedad, por primas de profesionalización y o formación, horas extras y otras bonificaciones. Y la sumatoria total de todos esos ítems dará como resultado el salario normal del trabajador. La nómina deberá recoger de manera especificada lo relativo a las deducciones de la ley correspondientes a retenciones como seguro social, seguro de paro forzoso, ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat y otras deducciones que pueden suscitarse en la empresa, como son caja de ahorros, seguros, préstamos, entre otros. Para finalmente tomar en consideración la cantidad devengada y el total deducido, que dará como resultado el monto que el trabajador percibirá, que es un salario neto. La elaboración de la nómina surge cuando se inicia un periodo de pago o se inicia un trabajo que se debe realizar, el cual está claramente definido por la Ley Orgánica del Trabajo, donde el trabajador y el patrono firman el lapso para el pago del salario. Este lapso de pago de salario no puede ser mayor de una quincena. Se puede considerar hasta un mes cuando el patrono le brinda al trabajador alimentación y vivienda. En este caso, el contenido de la nómina debe tener datos identificativos de la empresa, como por ejemplo el nombre y el RIF. También es necesario que las empresas en su elaboración de nómina coloquen los códigos en los cuales están inscritos como entes jurídicos ante
como entes jurídicos ante las organizaciones de seguro social obligatorio o de Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Es importante que las empresas tengan en cuenta esos códigos a la hora de realizar la nómina. Para la elaboración de la nómina también necesitaremos los datos básicos del trabajador, como el que estamos viendo aquí en pantalla, donde tiene nombre, apellido, cédula, fecha de ingreso y el cargo. El periodo de pago también debe estar establecido en la nómina desde y hasta. El detalle de ingresos salariales de base, como lo son el salario básico mensual, el salario básico quincenal, el salario diario, horas extras y pagos de días de descanso o días feriados en caso de que la persona los haya trabajado. El detalle de ingresos salariales extra, como las provisiones por uniforme, otorgamiento de capacitaciones, formaciones, cursos, especializaciones, algún otro bono extra y otra asignación que la empresa asigne. En el detalle de las deducciones salariales debemos tomar en cuenta que las deducciones de ley son seguro social obligatorio, seguro de paro forzoso, ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat. El cálculo de la deducción del seguro social obligatorio es el salario básico, que se debe multiplicar por los 12 meses del año, debe dividirse entre las 52 semanas del año y multiplicarse por el 4%. ¿Por qué el 4%? Porque el 4% es lo que se le retiene al trabajador por concepto del cálculo del seguro social, según el artículo 192 del reglamento del seguro social obligatorio. Y esto a su vez se multiplica por el número de lunes del mes en que se está realizando el cálculo. Aquí en la imagen también vemos un ejemplo, como lo es el salario básico, que vendría siendo 392.646,46 por 12 meses, que le había especificado allí anteriormente, entre las 52 semanas. Eso da como resultado 90.610,72. A ese resultado le vamos a multiplicar el 4%, que es la retención que se le hace al trabajador, y da un total de 3.624,43. Esos 3.624,43 deben multiplicarse por el número de lunes. Ahorita estamos en febrero 2021. Este mes trae 4 lunes, entonces lo multiplicamos por 4 lunes y nos da 14.497,72. Eso es en base al salario básico mensual. Ahora, si nosotros hacemos la deducción quincenal, debemos dividir ese resultado entre 2 y se descuentan la mitad en la primera quincena y la otra mitad en la segunda quincena. Para el cálculo de la deducción del seguro de paro forzoso, el salario básico se multiplica por los 12 meses del año también, se divide entre las 52 semanas anuales y se multiplica por el 0.5%, que es lo que se le retiene al trabajador por concepto del cálculo del seguro de paro forzoso. Y se multiplica también por el número de lunes del mes en que se está realizando el cálculo. Tenemos el mismo ejemplo, 392.646,46, que es el salario básico del trabajador. Lo multiplicamos por 12 entre 52 semanas y eso nos da 90.610,72. A ese monto le vamos a multiplicar el 0.5%, que es la retención que se le hace al trabajador, y me da un total de 3.624,43, a lo cual debo multiplicarlo por 4. Aquí hubo un pequeño error. Copié mal el monto no es 3.624,43, sino 453,05, que voy a multiplicar por 4, que es el número de lunes, y eso me va a dar 1.812,20 bolívares. Eso es lo que yo le voy a descontar al trabajador por concepto de seguro de paro forzoso. Como les expliqué anteriormente, si el cálculo se está haciendo en base al salario mensual y se está pagando el salario quincenal y se hacen las deducciones quincenales, debemos dividir ese monto entre 2.
Para el cálculo de la deducción de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, el salario básico se multiplica por el 1%, que es lo que se le retiene al trabajador por el concepto de ese cálculo. Por ejemplo, el salario base son 392.646,46, se multiplica por el 1% y nos da 3.926,46. Luego de culminados estos cálculos, al total de asignaciones del trabajador le restamos el total de deducciones del trabajador y obtenemos lo que es el monto real a pagar por concepto de nómina correspondiente. En este caso sería, por ejemplo, al 28/2 del 2021. Y ese es el monto total que se le va a pagar al trabajador. Aquí tenemos un ejemplo de nómina. Vemos que está lo que es la estrella de la mañana, tiene su logo, su RIF, tipo de nómina es quincenal, desde el 16 de febrero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021 está especificado nombres y apellidos de cada uno de los trabajadores, su cédula de identidad, su fecha de ingreso, el cargo que ejercen en la empresa, el salario mensual, el número de días a pagar, el salario quincenal, en este caso en el número de días a pagar colocamos 15. Entonces tenemos que el salario quincenal es 196.323,23. No tenemos horas extras en esta quincena ni días de descanso y feriados trabajados. Y nos da el total de asignaciones. Luego hacemos los descuentos de ley, ¿verdad? Y a esos descuentos de ley los sumamos en el total de deducciones. Entonces, el total de deducciones menos el total de asignaciones, menos el total de deducciones nos da el total a pagar de cada uno de esos trabajadores. El secreto de una vida exitosa es encontrar cuál es tu destino y entonces perseguirlo. En lo aprendido en clases y demostrando los conocimientos adquiridos, tengo esta técnica de preguntas y dice: ¿qué es la nómina? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para elaborar una nómina? ¿Cuánto tiempo debe pasar para cancelar la nómina? ¿Cómo se llaman las deducciones de ley en la nómina? ¿Y cuál es el objetivo de la elaboración de nómina? Espero que les haya gustado mi clase y espero sus respuestas. Muchísimas gracias a todos por su atención.